Hemos cantado que queremos que nos hables. Y Señor, tú hablas por medio de tu palabra. Queremos que por medio de ella nos hables, que expongas y saques a la luz en nuestras vidas en las maneras en las cuales tenemos que glorificarte. Señor, queremos estudiar tu palabra, pero no queremos que sea un ejercicio meramente de otro capítulo en el 1 de Samuel, sino que queremos que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, para santificarnos, para que podamos renovar nuestra mente por medio de ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué me acompañáis a 1 de Samuel, capítulo 8? El despido improcedente es una decisión unilateral del empresario que extingue la relación laboral prescindiendo de las causas o requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Es lo que dice la ley de un despido improcedente. Lo que quiere decir un despido improcedente básicamente es que es un despido que no tiene causa o dicha causa no está contemplada en la ley, o en su caso en el contrato firmado entre las partes, el empleador y la persona que ha sido empleada. Esta tarde vamos a ver una historia de un despido improcedente. Un despido donde unilateralmente Israel decide despedir a Dios de ser el rey de Israel. Y realmente no tiene motivos Israel. Los motivos de Israel son egoístas. Y dentro de esta historia vamos a poder entender cuál era el corazón de Israel. Y también vamos a ver cómo Dios orquesta todo, cada una de las cosas que están pasando aquí, para hacer su voluntad. Hemos hablado de esto cuando vimos el libro de Esther. Hay una doctrina en la palabra de Dios que se llama la doctrina de la concurrencia, donde Dios utiliza métodos humanos para hacer su voluntad. En medio de una situación adversa, Dios en su soberanía utiliza aquí en este caso, en el capítulo 8 del 1 de Samuel, el egoísmo de Israel para hacer su voluntad. Y os acordáis que la última vez que vimos el libro del 1 de Samuel, hace ya un par de semanas, observamos que Israel, después de que Dios en su misericordia había obrado en sus corazones, se arrepienten de su idolatría y Dios les perdona. Inmediatamente después vimos cómo ellos empiezan a desechar sus ídolos y Dios en su sabiduría, en su misericordia, gana una batalla contra sus enemigos terribles que eran los filisteos. La derrota de estos enemigos fue tal que nos dice el autor de 1 de Samuel que los filisteos no volvieron a ser un problema para Israel, mientras que Samuel fuera el juez de Israel. Y luego vimos la fidelidad de Samuel. Samuel era fiel a su llamado como juez. Y vimos cómo él tenía un recorrido para juzgar a Israel y todo parece que iba muy bien. El capítulo 8, que vamos a ver esta tarde, ocurre décadas después. Décadas después del capítulo 7. No se sabe en exactitud cuánto tiempo había pasado, pero recordad que cuando vimos el capítulo 7, dijimos que Samuel tenía alrededor de 30 años. Y ahora en el capítulo 8 vamos a ver que Samuel es ya un hombre mayor, con hijos mayores que están trabajando. Vamos a ver qué sucede en el capítulo 8, donde vamos a ver la doctrina de la concurrencia en acción. Vamos a ver cómo Dios utiliza métodos humanos para hacer su voluntad, aunque parezca algo adverso. Así que en los versículos 1 al 3 vamos a ver la corrupción de los hijos de Samuel, la corrupción de los hijos de Samuel. En los versículos 1 al 3 vamos a observar qué sucedió años después de que Israel se arrepintiera de su idolatría. Versículo 1 dice: aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos
como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo, Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Como dijimos antes, Samuel es ya un hombre mayor. Décadas habían pasado desde que él había comenzado a ser un juez para Israel, era como un líder de Israel, no solamente va a ser el último juez de Israel, sino que era el primer profeta reconocido de todo el pueblo de Israel. Y nos dice aquí que Samuel puso a sus hijos, a sus dos hijos, como jueces de Israel. Ahora, esto no era nada común en ese tiempo. De hecho, Gedeón, años atrás, había rehusado de poner a sus hijos como jueces. El autor no nos dice por qué Samuel había elegido a sus dos hijos como jueces, pero lo hace. Y nos dice que el nombre de estos dos hombres eran Joel, que quiere decir el Señor es Dios, y el otro hijo se llamaba Abías, que quiere decir mi Padre es Dios. Y antes de seguir, tenemos que pensar que estos nombres son muy bonitos, ¿verdad? La expectativa de Samuel como padre cuando habían nacido sus hijos era grande. Uno de sus hijos es Joel, el Señor es Dios, el otro hijo, Abías, mi Padre es Dios. La expectativa de Samuel cuando nacen sus hijos es que iban a ser hombres de Dios. Bueno, a fin de cuentas, Samuel era un hombre de Dios, era quien había liderado a Israel al arrepentimiento nacional. Y nos dice también que estos dos hombres estaban juzgando en Beerseba. Ahora, Beerseba estaba localizado a unos 92 kilómetros de Ramá, donde se encontraba Samuel. Así que tenemos que pensar, 92 kilómetros en esos tiempos no son 92 kilómetros que pensamos ahora, ¿verdad? En esos tiempos no había carreteras, no había autopistas, no existían los trenes, no estaba el AVE, no había autobuses, no había coches. Así que la distancia era una distancia importante, 92 kilómetros. Y porque existía esta distancia tan grande entre Ramá y Beerseba, versículo 3, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. El comentario del versículo 3 es un comentario muy triste en la biografía excelsa de Samuel. El pero nos lo dice todo. Estos hijos, estos dos jueces que estaban ejerciendo la profesión o el llamado de su padre, lejos de casa, dice que no anduvieron por los caminos de él, de Samuel. Y antes de seguir, ¿cuáles eran los caminos de Samuel? Bueno, eso lo sabemos estudiando la historia de este hombre. Vimos que era un hombre recto, un hombre al que Dios había utilizado una y otra vez, había sido el catalizador del arrepentimiento nacional de Israel. Era un hombre que juzgaba a Israel, un líder como Israel nunca había tenido desde el tiempo de Josué. Pero sus hijos no anduvieron por sus caminos, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. ¿Cómo se habían desviado de ser como su padre? Eran hombres corruptos. Sí, eran hombres que fueron corrompidos por el poder. Eran hombres que habían sido corrompidos por las ganancias deshonestas que trae el tener poder. Y aquí con esto no había ambigüedad, hermanos. Esta no era un área gris en este tiempo, que quizás a nosotros nos parece que es corrupción, pero en ese tiempo era común y corriente. No, de hecho, la ley de Moisés, había varias advertencias en contra de la corrupción. No tenemos tiempo para verlas todas, pero dejadme mostraros solo 3 ejemplos. Mirad lo que dice Éxodo 23:8. Dice, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Deuteronomio 10:17. Pero el Señor vuestro Dios es Dios de los dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible,
que no hace acepción de persona, ni qué, ni acepta soborno. Deuteronomio 16, 19 repite lo que dice Éxodo 23, 8. Dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás sobornos, porque el soborno ciega los ojos del sabio y perverte las palabras del justo. Así que no había ambigüedad en ese tiempo. No era que en ese tiempo estaba bien, porque bueno, pobres hombres, necesitaban comer. No, era corrupción en ese tiempo como lo es ahora mismo. Estos hombres estaban quebrantando la ley de Moisés, se estaban burlando de esa ley. Con sus propios hechos estaban deshaciendo todo lo que su padre había hecho. Un comentarista señala que el autor de 1 de Samuel, hablando de los hechos malignos de los hijos de Samuel, dice que está demostrando una progresión. Mirando el final del versículo 3 una vez más. Dice, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Mirad la progresión aquí. Va desde desviarse tras ganancias deshonestas, que lo lleva a ¿qué? A aceptar sobornos, y esto desemboca en ¿qué? En pervertir el derecho. Imaginaros esto. Después de una gran victoria de parte de Samuel, años después, vemos que sus hijos no siguen su enseñanza. Ellos son parte de la segunda generación. La segunda generación que había visto a sus padres arrepentirse. Nacionalmente todos se habían arrepentido y estos eran pequeñitos quizás en ese tiempo. Y ahora estos hijos están viviendo de las rentas espirituales de los padres. A fin de cuentas estaban enchufados, trabajando en el trabajo de su padre. Trabajando como jueces a 92 kilómetros de su padre, haciendo lo que querían. A veces podemos ver esto y decir, Samuel, qué buen hombre, pero qué mal padre. ¿Cómo no controlaba a sus hijos? La verdad es que no podemos sacar esas conclusiones nosotros, porque no sabemos lo que pasó en ese tiempo. No sabemos si Samuel sabía exactamente lo que hacían sus hijos. Estaban a 92 kilómetros. Tampoco podemos apresurarnos y decir que esta era la situación exacta de lo que había pasado con Elí con sus hijos. Pues primero, aunque los hijos de Samuel estaban aprovechándose del pueblo, los hijos de Elí estaban pervirtiendo la adoración de Yahvé. Y algo al que no pasa desapercibido es que Elí estaba con sus hijos, vivían en la misma casa, ¿os acordáis? Estaban allí en el tabernáculo. Mientras que Samuel está a 90 kilómetros alejado de sus hijos. Recordad, 90 kilómetros no son como nuestros 90 kilómetros. Al mismo tiempo, lo que sí sabemos es que los hijos de Samuel son impíos. Hombres injustos que se aprovechan de su oficio para su propia ganancia. Este es un momento triste en la historia de Israel. Por lo visto, ese arrepentimiento nacional no había durado mucho tiempo. Y a la vez podemos ver que en medio de todo esto, en medio de esta corrupción, Dios obra para hacer su voluntad. ¿Cómo puede obrar Dios en medio de esta situación? Menos mal que me preguntaste eso. Versículos 4 al 9. La demanda egoísta de los hijos de Israel. La demanda egoísta de los hijos de Israel. Los versículos 4 al 9, vamos a ver que la respuesta de los líderes de Israel a los problemas de corrupción en Israel, y vamos a ver la dificultad, no es que ellos habían identificado que había un problema, sino que se encuentra en la solución que proponen estos hombres. Versículo 4 dice, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Después de ver la corrupción en Israel, después de observar cómo los hijos de Samuel habían pervertido el derecho aceptando sobornos, los líderes de Israel se reúnen y vienen a hablar con Samuel a su casa en Ramá, y las cosas tendrían que haber estado bastante mal para que los líderes principales de la nación de Israel vengan a Samuel para hablar sobre sus hijos.
Y lo que hacen los líderes de Israel es presentarles los hechos como eran, lo que estaba ocurriendo en Beerseba. Mirad la primera parte del versículo 5, dice, le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. El primer hecho es algo que quizás Samuel no habría que recordárselo porque lo sabía, es que había envejecido. Esto quiere decir lo siguiente, mira, por tu vejez lo más probable es que no te quede mucho tiempo para juzgarnos. Y aunque esto parezca insolente, no creo que lo sea. No es que le estaban discriminando porque era una persona mayor, sino que lo más probable es que él había nombrado a sus hijos para que estén al sur de Israel, porque no podía seguir el mismo ritmo de antes. Era una persona mayor. Es por eso que sus hijos están allí y él quería que le ayuden. Así que el primer hecho aquí es que, mira, eres un viejo. Segundo, el segundo hecho, tus hijos no andan en tus caminos. No sabemos exactamente si Samuel sabía lo que estaba sucediendo con sus hijos, pero el autor no nos dice exactamente. Lo que sí sabemos es que estos hombres se lo comunican a Samuel. Le comunican a Samuel lo siguiente, y prestad atención a esto, que esto es muy interesante. Le dicen en un par de palabras, no vamos a tolerar a tener un liderazgo corrupto, como lo habíamos tenido antes. Esto es loable. Esto no está mal. Antes de seguir con el resto del versículo 5, tenemos que ver que los ancianos de Israel hacen lo que no habían hecho antes en el tiempo de Elí. Le plantan cara a Samuel. Confrontan a la falta de liderazgo piadoso. ¿Os acordáis que cuando estaba Elí en el gobierno no habían hecho esto? Sus hijos estaban haciendo cosas muchísimo peor. Nadie había dicho nada. Nadie dijo, necesitamos un cambio. Elí tiene 99 años. ¿Os acordáis que tenía muchos años? No lo habían hecho con Elí, pero lo hacen con Samuel. El problema no se encuentra en que estos líderes habían venido a hablar con Samuel. Claro que no. El problema no se encuentra en que estos líderes habían diagnosticado las deficiencias en el liderazgo de los hijos de Samuel. Claro que no. Lo problemático es que la solución que encuentran es una solución nefasta. Mirad el versículo 5. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. La solución es un rey, como todas las naciones. Allí se encuentra la solución al problema en el liderazgo de Israel. Israel no podía ser como las otras naciones, ¿os acordáis? ¿Qué había hecho Dios por Israel? Los había escogido. Dios fue quien dijo en Éxodo 19, versículo 6, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. De hecho, ellos ya tenían un rey. ¿Quién era su rey? Dios. Dios iba a reinar sobre ellos. Dios peleaba las batallas por ellos. Dios lideraba. Dios juzgaba. Los israelitas vivían en una teocracia. Pero piden un rey. Piden un rey porque quieren ser como las otras naciones. Ellos quieren un rey, un líder, alguien que vele por sus intereses. Imaginaros esto. Quieren ser como las naciones que habían conquistado. Claro que esto entristece mucho a Samuel. Versículo 6. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Después de leer este versículo podemos entender por qué había sido desagradable a los ojos de Samuel escuchar lo que tuvieron que decir los ancianos de Israel, ¿verdad? Pienso que lo que es desagradable es primero que Samuel se lo debe quizás tomar personal. Bueno, veis, básicamente lo que estaban diciendo ellos era, Samuel, eres mayor, tus hijos son un desastre, necesitamos un cambio de dirección aquí. Pero también me parece que lo que le molesta a Samuel es que los líderes de Israel, en su afán de querer cambiar las cosas,
Piensan que una teocracia está obsoleta. Piensan que ahora necesitan un rey que puedan ver. Esto es tristísimo. Para Samuel, quien había consagrado su vida para servir a Yahvé. ¿Os acordáis? Vimos la historia desde que nació. Su madre lo consagró cuando tenía 3 años para servir a Yahvé. Estuvo sirviendo a Israel muchísimos años. Y ahora en su vejez, cuando había empezado tenía 3 años, y ahora en su vejez, ahora él ha pasado de moda. Pero realmente lo que demuestra el carácter de este hombre de Dios es lo que hace. Samuel podía haber actuado en ira o con indiferencia, pero lo que hace Samuel, mirad una vez más, dice que ora al Señor. Sintiendo esta angustia, sintiendo el dolor del rechazo, ¿qué hace? Va al Señor en oración. El autor de 1 de Samuel no nos desvela qué fue lo que le dijo Samuel al Señor. No era como el Señor no lo había visto, ¿verdad? El Señor es omnipresente, omnisciente, sabe todo. Pero Samuel va inmediatamente al Señor y dice aquí que el Señor le responde. Versículo 7. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Seguramente esto sorprende a Samuel. Escucha la voz del pueblo, dice Yahvé. Imaginaros esto. Esto había sido un pedido tan egoísta. Y Dios accede. Le dice a Samuel que escuche lo que el pueblo le dice. Y luego le explica a Samuel lo que había detrás del pedido. No te han desechado a ti, Samuel. No te han desechado a ti porque eres viejo. No te han desechado a ti porque tus hijos son un desastre. No, me han desechado a mí. Me han despedido. Ahora quizás pensemos, el Señor se ofendió. Pero mirad ahora el versículo 8. El Dios del universo, el creador del universo, el Dios soberano, describe el patrón seguido por los hijos de Israel. Ahora explicará lo que dijo cuando dice que lo han desechado él. Mirad el versículo 8, dice: así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Dios le dice a Samuel: Israel continúa con el mismo patrón que había comenzado cuando le saqué de Egipto. Años atrás, 500 años atrás, Israel continúa en esta pauta de pecado. Siguen lo que habían hecho cuando les saqué de Egipto, cuando estaban por cruzar el Mar Rojo, cuando no tenían carne, cuando se quejaban que le daba de comer maná, cuando se arrodillaban delante de un becerro de oro, cuando me abandonaron a la idolatría, cuando les liberé, cuando conquisté la tierra prometida para ellos y se pusieron a servir a otros dioses. Esta es la pauta de pecado, Samuel, y ahora te están tratando a ti de la misma forma. Un comentarista escribió lo siguiente: el pedido de Israel por un rey representa una manifestación política de un problema espiritual. Había un problema espiritual en Israel y estaba manifestado en cómo ellos piden a un rey y por qué piden a un rey. Israel se había arrepentido años atrás, pero años habían transcurrido desde ese episodio. El corazón del pueblo ahora es apático a las cosas del Señor. Versículo 9. Dios en su misericordia le dice a Samuel: ahora pues oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Yahvé en su gracia le da 3 órdenes a Samuel. Primero le dice que escuche la voz del pueblo, que se tome en serio las palabras que han hablado. El pueblo había hablado y Samuel tenía que darle lo que ellos querían.
Segundo, Dios le dice que les advierta solemnemente. Esta advertencia tenía que ser enfática. Conlleva la idea de avisar a alguien de que algo es algo sumamente importante. Así que le dice, escucha la voz del pueblo, adviérteles. Y tercero, Dios le dice que informe, que les haga saber cómo iba a proceder un rey. Si ellos querían un rey, ellos tendrían que saber lo que conllevaba tener un rey. Tenían que saber lo que iba a demandar un rey. Dios hace esto en su gracia. Como dándoles otra oportunidad. Envía a Samuel y le dice, escucha, advierte e informa al pueblo. Entonces, ¿qué dijo Samuel? Sus palabras están en los versículos 10 al 18, donde vemos la advertencia vehemente de Samuel. Versículo 10. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey. Dios envía a Samuel. Samuel estaba muy triste por lo que el pueblo, así que ahora va y le trata de advertir sobre este futuro rey. Versículo 11. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Por cierto, para aquellos de los líderes israelitas que pensaban que elegir un rey era como contratar un trabajador, ellos que tenían que saber que iba a haber consecuencias al cambiar la dinámica y que iba a haber en Israel, iba también a haber una consecuencia en la economía de Israel. Y en estos versículos Samuel les dice que lo que iba a hacer este rey. Además, es algo muy interesante que, según los estudiosos del Antiguo Testamento, y en especial de la historia del Antiguo Oriente Próximo, esta descripción de lo que va a decir ahora Samuel es cómo vivían los reyes de ese tiempo. Entonces, cuando Israel dice que quieren un rey como las naciones, sus vecinos, quizás estaban a punto de obtener y contratar algo que tristemente no esperaban. Versículo 11 dice, así será el proceder del rey que reinará sobre nosotros. Samuel va a describir lo que verdaderamente iba a ser tener un rey y las normas de lo que iba a ser tener un rey. Y las dos formas de describir esto es con dos palabras. Si estás tomando apuntes, es tomará y lo mejor. Tomará lo mejor. Dejadme leer los versículos 11 al 17. Tomará a vuestros hijos y los pondrá a su servicio en sus carros, versículo 11, y entre su gente de caballo, y correrán delante de sus carros. Versículo 12. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus alarmas de guerras y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares, y los dará a sus servicios y a sus siervos. De vuestros granos, de vuestras viñas, tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. ¿Visteis el común denominador de lo que significa tener un rey? Iba a ser una persona que se iba a beneficiar del pueblo. Y antes que pensemos que Samuel está hablando aquí de despecho, está enojado, esto fue exactamente lo que le dijo Dios. Dios le dijo, advierte a las personas esto, advierte a la gente. Dios mismo era quien había aprobado y autorizado esta declaración. Y mirad que no hay ninguna mención de los beneficios que iban a obtener teniendo a un rey. Dios era el rey de Israel. Y mientras Dios era el rey, Dios protegía a su gente. Pero ahora este rey iba a tomar
iba a tomar lo mejor de lo mejor y hasta las personas iban a tener que trabajar para él. Iba a haber impuestos para poder sostener la burocracia que es tener este gobierno. Las cosas iban a ser muy difíciles para los israelitas. Tanto, mirad lo que dice el versículo 17 una vez más. De vuestros rebaños tomará el diezmo y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Esa palabra siervos en el original es la palabra esclavo. La idea aquí es que iba a ser tal carga mantener a un rey. La carga iba a ser tal que esencialmente las personas se iban a sentir como esclavos reales. Porque gran parte de su trabajo iba a llevarlos a mantener a este rey. Todo esto, todo este sacrificio, toda esta carga económica iba a crear tensión entre el rey y sus súbditos. Mirad el versículo 18. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros. Pero Yahvé no os responderá en ese día. ¿Visteis esto? Esto es algo muy triste y muy cómico al mismo tiempo. Esto nos hace acordar de un libro que vimos hace un par de años atrás, el libro de Jueces. ¿Os acordáis qué pasaba cuando las personas eran subyugadas por los cananitas? Cuando eran oprimidas, ellos clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez y los libraba. Pero ahora las cosas son muy distintas. Ahora, aunque la gente se sienta oprimida por su rey, aunque la gente se va a sentir como esclavo a este rey, está oprimido desde dentro de parte de su rey y no de fuera. Samuel le dice que ese día que clamen a su Dios, Dios no les va a responder. El rey, la familia real iban a ser una carga difícil de sobrellevar, pero Israel sigue con su idea. Mirad los versículos 19 al 22, aquí vemos la resolución obstinada de Israel. La resolución obstinada de Israel. Versículo 19, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Versículo 19, es un recordatorio triste de dónde estaba espiritualmente Israel. Después de haberse arrepentido, después de haberse comprometido a servir a Yahvé, en el capítulo 7, el pueblo quiere un rey. Después de que Samuel, de parte del mismo Dios, les advierte lo que iba a conllevar tener un rey, los israelitas obstinadamente hacen oídos sordos a la advertencia de Samuel. Dice que el pueblo rehusó, que desechó lo que Samuel tenía que decirle. Imaginaros esto. Samuel era el juez de Israel. Y cuando les advierte, enfáticamente dice no. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Como diciéndole a Samuel, nadie te ha preguntado nada. Déjanos tranquilos, déjanos hacer lo que queremos. Él es mayor. Final del versículo 19 y versículo 20 dice no, sino que habrá rey sobre nosotros. Versículo 20, a fin de que seamos como las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Y aquí vemos una vez más el deseo de Israel. ¿Para qué querían un rey? Para ser como las otras naciones. Para que este rey los juzgue o gobierne sobre ellos. ¿Y para qué? Para que lidere sus batallas. Justo lo que hacía Dios. Dios era quien gobernaba Israel. Dios peleaba las batallas para con Israel. Pero Israel despide a Dios y le da la descripción de trabajo a Samuel para que nos encuentre otro rey. Esto nos muestra dónde estaba Israel espiritualmente, ¿no? Versículo 21, después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad.
Samuel habla con Yahvé. Y aquí vemos que Dios les dice, escucha su pedido, dales un rey. Dales un rey. Y luego Samuel despide a los ancianos de Israel. Me imagino con resignación, váyase cada uno a su ciudad. Vale, lo entiendo. Claro que lo entiendo. Os tendré que nombrar un rey. Y así termina la historia del despido improcedente de Yahvé, donde Dios fue despedido por Israel como su rey. Ahora, la pregunta que quizás os hagáis es, ¿estaba mal que Israel quisiese un rey? ¿Qué tenía de malo tener un rey? Nada. No tenía nada de malo tener un rey. De hecho, que Israel quisiese un rey era algo bueno. ¿Os acordáis? En la misma ley de Moisés había una provisión o una instrucción para un rey. En Deuteronomio capítulo 17 del versículo 14 al 20. Había estipulaciones para un rey. ¿Qué era lo que tenía que hacer un rey? Entonces el problema no era tener un rey. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Es un problema que nos azota constantemente. Es el problema que se llama motivación. La motivación de querer ser como las otras naciones. De querer ser como los otros. Y aquí encontramos, para ti y para mí, en el año 2020, una lección. Cuidado con racionalizar nuestro comportamiento insensato o pecaminoso. Lo voy a repetir una vez más. Cuidado con racionalizar nuestro comportamiento insensato o pecaminoso. Era exactamente lo que estaba haciendo Israel, ¿no? Cuando Israel observa que los hijos de Samuel eran corruptos y necesitaban un liderazgo renovado, eso los llevó a querer tener un rey como las otras naciones, porque querían ser como las otras naciones paganas. Y a veces nosotros, tú y yo, hacemos lo mismo. Identificamos un problema, la solución no está nada mal, pero pecamos en cómo lo obtenemos. Por ejemplo, identificamos un problema, no tengo trabajo. La solución es tener un trabajo, no está nada mal eso. Entonces voy a hacer algo ilegal o algo que no tenga que pagar impuestos para poder proveer. O por ejemplo, otro ejemplo, identificas un problema. No estoy casado o casada. La solución es casarme. Entonces voy a casarme con la primera persona que me proponga matrimonio o la primera persona que piense que le puedo proponer matrimonio y me va a aceptar sin pensar en las consecuencias. Y así puede ser con cualquier cosa cuando tratamos de racionalizar nuestro comportamiento insensato o pecaminoso y le damos un toque espiritual. Es lo que el Señor quiere para mí. No lo dice aquí en este pasaje, pero me imagino que habrá personas pensando aquí en este tiempo, pero si tenemos una estipulación en Deuteronomio que habla de tener un rey, ¿por qué no tener un rey como las otras naciones? Para que nos lidere. Israel aquí había identificado el problema, había identificado la solución, pero lo que hicieron en su afán de tener lo que querían es despedir al Dios del universo, al Dios que les había elegido y había cuidado por años. En los próximos mensajes de 1 de Samuel vamos a ver cómo Dios tristemente les da exactamente lo que quieren. Le dan a quien se merecen, a una persona de buen parecer, alta, guapa, pero sin substancia ni carácter, como los reyes de alrededor. ¿Pero os acordáis cómo pensamos? Empezamos hablando de la doctrina de la concurrencia.
La doctrina de la concurrencia que nos dice que Dios utiliza métodos humanos para hacer su voluntad. Y aquí la vemos actuar. En medio de una situación adversa, en medio del pecado de Israel, en medio del egoísmo de Israel, Dios en su soberanía utiliza el egoísmo de esta nación para hacer su voluntad. ¿Y sabed cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Israel tenga un rey. Sí, lo vemos desde el tiempo de José, cuando Jacob había profetizado que el cetro no se iba a apartar de la casa de Judá. Cientos de años habían pasado desde que Jacob había dicho eso. Y luego vemos en las estipulaciones en la ley sobre un rey. Y pronto, en unos años, después de que Israel tuviera un rey como las naciones vecinas, Samuel iba a ungir a otro rey, a un jovencillo, a un pastor de ovejas, a David. Y Dios lo iba a llamar un hombre conforme a mi corazón. Y Yahvé iba a hacer un pacto con él. Un pacto donde un descendiente de David iba a sentarse a reinar en su trono. Y su reino iba a ser eterno. Nunca iba a tener final. Y ese rey es Jesús. Amén. ¿Visteis eso? De la maldad del pecado, de la maldad del egoísmo de Israel. Israel ahora va a tener un rey y Dios va a tornar esto en su favor para hacer su voluntad. Y muchos se van a beneficiar de esto. Hasta tú y yo nos vamos a beneficiar de esto. ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Dónde estás esta tarde? ¿Estás desanimado por algo que ha pasado en tu vida? La doctrina de la concurrencia nos dice que Dios utiliza métodos humanos para hacer su voluntad. ¿Dónde estás esa tarde? Confía en la soberanía de Dios. Confía en su bondad. Confía en que estas cosas que te pasan no son accidentes. No son cosas que pasan al azar. Tuve mala suerte. No, eso no existe. Existe solamente la bondad de Dios. Y un Dios soberano. Fue lo que había orado Ana. Había orado en el capítulo 2 del 1 de Samuel que Dios era un Dios soberano sobre todo. Y Dios es un Dios soberano que cuida de ti, que cuida de mí y que utiliza todo lo que pasa para hacer su voluntad. Confía que aunque estés pasando por una situación difícil, Dios tiene cuidado y control sobre todo en tu vida. Y como dijo un pastor amigo mío, estamos en sus manos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser el Dios soberano. El Dios que obra todas las cosas para hacer tu voluntad. Señor, quiero orar por aquellos en especial que ahora mismo están quizás pasando por alguna prueba, alguna situación que quizás no entienden. Señor, obra en los corazones para hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a tener fe para ver más allá de lo que podemos ver ahora mismo. Danos ojos de la fe para poder entender tu voluntad. Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.